Bien, permitidme leer el texto que nos toca hoy, Marcos del 9, del 1 al 13. Lo voy a leer un poco rápido porque son 13 versículos, pero bueno, me vais a seguir en vuestras Biblias y seguramente que os suena mucho la historia. Dice así la palabra: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Amén. Bien, en esta escena habéis visto, si habéis seguido la lectura, habéis visto 2 escenas bien claras, bien definidas, bien delimitadas. Hay un ascenso a un monte donde vemos una revelación de Dios, y después habéis visto un descenso del monte donde el Señor va a interpretar, va a aclarar todo lo que han visto en el monte. Y esta es prácticamente la estructura que quiero que se os quede en mente esta mañana. Una revelación y una aclaración de lo que ellos vieron en el monte. Bien, para empezar quisiera hacer una pequeña introducción, decir que a todos nosotros, seguramente todos los que estamos aquí, nos encantan las historias de éxitos. Por eso cuando vemos a un deportista despuntar, un deportista que triunfa, que gana, un hombre, no sé, un hombre de negocios, un hombre también carismático, empieza a atraer la atención de todos y de repente todas las marcas publicitarias lo persiguen. ¿Sí? Y aparece en todas partes, lo empezamos a ver en los anuncios, en la prensa, en la radio, en la televisión, en el internet, pero muchas veces nos encontramos que esa admiración termina en decepción, porque va a llegar un momento en que vamos a ver una debilidad de ese hombre, vamos a ver una derrota, vamos a ver que descubrimos que aquella persona en el cual nosotros habíamos puesto demasiadas expectativas, habíamos construido unas expectativas demasiado elevadas, era humano, y nos decepciona. Y todos nosotros los que estamos aquí sabemos y hemos vivido con este tipo de decepciones. Pero fijaos, hoy no vamos a ver ni vamos a hablar de las decepciones humanas. Hoy la pregunta se va a centrar más bien en ¿qué hacemos nosotros cuando la revelación de Dios en Cristo contradice de alguna manera todo lo que nosotros pensábamos y esperábamos, cuando contradice nuestras expectativas? Y el problema para todos nosotros no es que Dios falle, no es que porque Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es fiel, Dios es justo, es inmutable, es imposible que Él nos falle. El problema es otro. El problema es que muchas veces nosotros queremos ver una gloria distinta de la que Dios ha decidido manifestarnos y mostrarnos. Queremos, sí, un Cristo glorioso. Queremos alguien que triunfe y que nos haga triunfar con Él. Pero no nos gusta un Cristo sufriente, un Cristo que nos hable de sufrimiento. Queremos el reino de Dios, sí, pero no queremos oír cuando el Señor nos habla de su cruz y de lo que eso significaba, no solamente para Él, sino también para todos nosotros. Y Marcos 9, del 2 al 13, lo que vamos a ver hoy precisamente nos confrontará con esta realidad. Porque esto es exactamente lo que pasó si estuvisteis aquí, los que estáis aquí, y oísteis el último sermón predicado por nuestro hermano Claudio, ¿sí? Eso es exactamente lo que ha estado ocurriendo en el contexto inmediatamente anterior. Pedro acaba de responder bien a la pregunta que Jesús le hizo. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Pedro dijo inmediatamente: tú eres el Cristo. Pero en cuanto Jesús le empezó a hablar de que ese Cristo debía padecer,
de que iba a ser desechado, de que debía morir y resucitar, Pedro no lo aceptó, enseguida se opuso a su camino. Quería al Mesías, pero no quería un Mesías que tomara una cruz. Por eso, Marcos 9, esta escena que vamos a ver aquí hoy, no es una escena que está aislada de lo que hemos visto anteriormente. Es la respuesta especial, directa de Dios a la incomprensión de los discípulos, a su incomprensión. Y empieza Marcos diciéndonos, en el versículo 2, que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y los llevó a un monte alto. Y fijaos cómo comienza Marcos. Justamente dice 6 días después. Marcos quiere que nosotros veamos que lo que va a narrar ahora a continuación está precisamente, y lo tenemos que leer precisamente a la luz de todo lo que acaba de ocurrir. No es una escena, como hemos dicho, aislada. 6 días después de que Cristo anunciara su sufrimiento, 6 días después de la protesta de Pedro, 6 días después de que el Señor dijera que el que quisiera ser su discípulo debía tomar la cruz y seguirle, 6 días después de que él anunciara que él iba a morir y a sufrir. Es decir, todo lo que vemos aquí no es un acto que vemos ahora en la Biblia para contraponerlo a la cruz, no es un acto para suavizar lo que el Señor dijo acerca de la cruz y de los que le iban a seguir. No, todo lo contrario, veremos cómo todo esto que narra aquí Marcos hará brillar mucho más la cruz, hará brillar aún mucho más su gloria. Así que 6 días después de estos acontecimientos, Jesús toma consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se los lleva aparte a un monte alto. Y seguramente que lo primero que nosotros nos choca es, oye, ¿por qué Jesús querría precisamente llevar a un hombre que justamente 6 días antes se había opuesto a su camino y quería apartarlo de la cruz? Que no te pase esto. Y la respuesta es que es muy sencilla. Jesús amaba a Pedro y Jesús sabía que Pedro no necesitaba ahora más reprensiones. Jesús sabía que Pedro necesitaba ahora una revelación aún más clara de lo que significaba ser el Mesías, de lo que quería decir con ser el Mesías, Pedro mismo. Hasta este punto los discípulos hemos visto que estaban siguiendo a Jesús, pero con una comprensión muy limitada, muy limitada. Los hemos visto descritos por el propio Marcos como personas que tenían el corazón endurecido. Y además, como judíos, ¿ellos qué estaban esperando? Ellos esperaban un Mesías glorioso, fuerte, vencedor, victorioso. Sus expectativas estaban tan cargadas de la cultura popular en la que ellos vivían que cuando Jesús le habla de sufrimiento, Pedro resistió inmediatamente esa revelación. Y si somos honestos con nosotros mismos, hermanos, nosotros que tenemos una perspectiva todavía mucho mejor que la de Pedro, a este otro lado de la cruz, porque acordaos, Pedro estaba al otro lado de la cruz, nosotros vemos desde este lado de la cruz, nosotros muchas veces no estamos muy lejos de ellos. Nosotros también queremos muchas veces ese tipo de Mesías, ese tipo de Cristo, ¿sí? Que apruebe nuestros planes, que nos bendiga. Nos gusta que nos hable de cosas hermosas, de promesas, pero no nos gusta que nos hable de la cruz, no nos gusta que nos hable de rechazo, no nos gusta que nos hable de sufrimiento y de entrega. Por eso, hermanos, esta escena que viene y narra Marcos a continuación era muy necesaria, porque ellos debían comprender cuál era el camino del Mesías, ese Mesías que Pedro había reconocido. Sí, tú eres el Mesías, pero no lo entendía. Ellos necesitaban ver con más claridad quién era realmente Jesús. Y eso es exactamente lo que Marcos nos está mostrando ahora en el monte. Otro detalle muy importante, fijaos, es que Jesús, después de anunciar inmediatamente que iba a padecer, que iba a ser rechazado, que iba a tomar la cruz, había dicho en el versículo 1 del capítulo 9 que muchos de los que estaban allí no gustarían la muerte hasta que hubieran visto el reino de Dios venido con poder. Y eso es precisamente lo que va a pasar ahora, lo que ocurre en este momento. Pedro, Jacobo y Juan van a ver un anticipo visible del reino de Dios venido con poder, de esa realidad. Van a ver al rey de ese reino, glorioso. Y Marcos, a continuación, nos dice
en la segunda parte del capítulo 2 que se transfiguró delante de ellos. Es decir, delante de sus propios ojos. ¿Sí? Jesús manifestó una gloria que hasta ese momento había permanecido velada. Y Marcos describe el efecto visible en el versículo 3 y dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Fijaos, esta es una aclaración, una nota explicativa de Pedro, no es una declaración pintoresca que aparezca en este momento así, lo del lavador que los puede hacer tan blancos. Marcos lo que nos está diciendo de una forma muy clara es que allí ocurrió algo que no podía ser producido por ninguna mano humana. Ninguna mano terrenal sería capaz de producir lo que ellos estaban contemplando. Eso es lo que Marcos quiere decir, que ningún lavador en la tierra los puede producir tan blancos. Lucas además aporta otro detalle, y es que nos dice que esto sucedió, la transfiguración, cuando Jesús estaba orando. Y la palabra transfiguración viene de una palabra griega, el vocablo griego es un poco raro, metamorfo, de donde se deriva también una palabra que nosotros hemos traducido a nuestro idioma como metamorfosis, es la misma palabra. Y una metamorfosis, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de una transformación visible, de una transformación que expresa una realidad interior. Es un cambio desde dentro hacia afuera. No significa que Jesús al transfigurarse se convirtiera en una persona distinta, sino que la gloria que normalmente estaba encubierta en su humillación fue momentáneamente visible, descorrió la cortina, descorrió el velo para que ellos le vieran tal como él era. No estaban viendo a otro Jesús, estaban viendo con mayor claridad quién era ese que Pedro había dicho: tú eres el Mesías. Y esa blancura resplandeciente nos está hablando de algo glorioso, de algo majestuoso, de una realeza y de una gloria celestial, una realidad que venía de Dios mismo. Y así, por un momento, mientras el velo se descubre, el Cristo deja ver la gloria que le pertenecía a él y que ellos no veían. Los discípulos contemplan a este Mesías majestuoso, a este Rey, cuya majestad excede cualquier explicación, cualquier concepto que nosotros podamos tener en nuestra mente. Y fijaos, esta escena fue tan impactante para Pedro que años más tarde, sabemos que Marcos escribe el Evangelio que oyó predicar a Pedro, seguramente que le oyó decir a Pedro esas palabras, y Pedro habla más tarde en una de sus cartas diciendo que ellos fueron testigos oculares del poder y de la venida del Señor Jesucristo. Lo vieron con sus propios ojos, contemplaron la majestad de Cristo. Pero fijaos, Marcos nos está diciendo que no solamente ellos contemplaron esta gloria. Y vemos en el versículo 4, y Marcos añade: y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Lo importante ahora, al notar esta descripción, esta narración de Marcos, es que ellos no buscaron esa aparición, les aparecieron, no la provocaron, les fue dada, no estaban intentando fabricar una experiencia religiosa allí en el monte por ellos mismos. No, esto no fue algo que tuvo que ver con ellos. No estaban construyendo una escena espiritual por sí mismos. Estaban viendo una realidad que iba más allá de lo que ellos mismos podían controlar. Y Marcos, cuando nos dice que apareció Elías con Moisés, sabéis, la aparición de Elías con Moisés en ese momento no fue ninguna casualidad. ¿Por qué? Porque ambos, estos dos grandes monstruos, por decirlo de alguna forma, estos dos grandes hombres de toda la historia de la revelación de Dios, eran casi para el pueblo judío los más importantes. ¿Qué sabemos de Moisés? Moisés es aquel por medio del cual Dios dio toda la ley moral, toda la ley civil, toda la ley ceremonial, todas sus ordenanzas, todos sus decretos, allí en el monte, en el Sinaí. Y si le preguntabas a los judíos quién era el profeta más importante de todos, te dirían Elías. Elías era el prototipo de la figura profética más importante para el pueblo judío.
Y fijaos, no deja de ser llamativo una cosa muy interesante, que estos dos nombres, Moisés y Elías, aparecen mencionados juntos en el último libro de la Escritura, en el último libro que cierra el canon hebreo, en el Antiguo Testamento, en Malaquías, capítulo 4, en el último capítulo, hablan de estos dos hombres juntos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, 4:4, no hace falta que lo busquéis, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes. Y luego, a continuación, inmediatamente después, en el siguiente capítulo, he aquí yo envío a Moisés, el profeta Elías. ¿Sí? No deja de ser llamativo que los mencione juntos, porque ambos aparecen al final de este libro, ¿como qué? Como si la ley y los profetas estuvieran pendientes, esperando una consumación futura. Por eso aparecen Moisés y Elías. Y ahora en este monte ambas figuras están allí, al lado de Jesús, convergen con él. Y hay otro detalle muy importante que nos puede haber pasado muy por encima cuando estábamos leyendo, pero notad con cuidado cómo Marcos narra la escena. Marcos no está presentando a Moisés y Elías como si ellos dominaran la escena, como si dominaran el monte, como si fueran el centro, como si desplazaran a Jesús. Marcos nos está diciendo que la gloria celestial que se irradiaba en ese momento, el resplandor sobrenatural, la blancura majestuosa del Rey, brotaba de la persona de Cristo. No dice esto cuando presenta y cuando aparecen Moisés y Elías. Ahora los introduce, pero no los introduce para ponerlos por encima de Jesús, ni siquiera para ponerlos a su nivel, sino para que entendamos, como decía Malaquías, que ellos mismos, su historia anterior, y lo que dijeron, encuentran significado situados al lado de Jesús, en relación con Jesús. El detalle clave es este, que ellos hablaban con Jesús. Toda la atención, dice Marcos, que sigue estando en Jesús, en Él. Moisés y Elías no vienen para ser contemplados por sí mismos, vienen a ocupar el lugar en una escena cuyo centro absoluto es Cristo. No son la meta de la revelación. Ellos habían sido testigos. Entonces, ¿qué era lo que estaban viendo Pedro, Jacobo y Juan contemplando esta escena? ¿O qué era lo que debían haber entendido? Que toda la historia previa, debían haber entendido esto. Que toda la historia previa anterior de la revelación de Dios dada en el Antiguo Testamento, que toda la ley, que todos los profetas, todo absolutamente culminaba allí, en aquella escena, en Cristo, en quien estaban con Él. Están viendo, o deberían haber visto, que Jesús no era simplemente otra figura de los muchos enviados profetas por Dios, en la cadena de profetas y de personas que Dios envió. Él es hacia el cual apuntaba y convergía toda la historia. La gloria del monte no procede de Elías y de Moisés, y nos lo deja bien claro Marcos, procede de Jesús. No estamos ante tres figuras del mismo rango, estamos ante dos siervos significativos, ambos, pero que fueron colocados al lado de aquel que los superaba, que los cumplía y que los interpretaba, como vamos a ver también a continuación. Así que esta historia, esta escena, esta revelación de la gloria de Cristo no disminuye a Cristo, lo exalta, lo presenta como el centro hacia el cual todo el Antiguo Testamento señalaba. Toda la revelación anterior, toda la esperanza de Israel y toda la historia del trato de Dios con su pueblo convergen en Jesús. Y así, aun antes de que el Padre hable en esta escena, Marcos ya nos está preparando para un hecho fundamental, que Él es el Hijo en quien culmina toda esta historia de la revelación, el Mesías real, la clave que daba sentido a todo lo anterior. Y ahora en el versículo 5 vemos la reacción de Pedro. Entonces Pedro, dice el versículo 5, dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos nosotros, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Fijaos, la revelación de la gloria que Pedro acababa de contemplar no eliminaba su incomprensión, seguía confundido. Hombre, Marcos, la verdad,
que nos está, de alguna forma, en cierto sentido, una pequeña justificación de Pedro, porque dice que hablaba como que estaba, dice a continuación, porque no sabía bien lo que hablaba, pues estaba espantado. Pero ellos han contemplado con sus propios ojos la gloria de Cristo, a Elías y Moisés hablando con Jesús, pero sigue sin entender. El temor que sintió en ese momento, sí, muy bien, lo sobrecogió, pero no produjo en él la respuesta correcta, la respuesta esperada. Y esto concuerda con otros momentos de la revelación. Hermanos, en la historia de la revelación, cuando la gloria de Dios descendió sobre el Sinaí, el pueblo tembló y se estremeció. La cercanía de la majestad divina no produjo en ellos ninguna ligereza, sintieron un temor grande. Y aquí parece que sucede algo parecido. Los discípulos están espantados ante esta manifestación de la gloria de Jesús, que los supera por completo. Pero esta escena los debería haber conducido a otro tipo de reacción, Pedro, al silencio, a la reverencia, a la escucha. Delante de la gloria de Dios, hermanos, no podemos tratar de dirigir la escena, ni de tomar la iniciativa. Pero Pedro habla, y al hablar nos está descubriendo su inconsciente. Su subconsciente. Inconscientemente nos está descubriendo algo de él. Su propuesta de hacer estas 3 enramadas podría parecer muy respetuosa, podría parecer muy religiosa, podría parecer muy piadosa, pero en realidad, hermanos, sigue sin captar quién es el Mesías, sigue sin captar y conectar la singularidad de Cristo. Pedro todavía no entiende que Cristo no puede ser colocado al lado de Moisés y de Elías, como si fuera una figura más de toda la revelación. No ha entendido plenamente la gloria de Jesús. Y aquí podríamos hacer una pequeña pausa y preguntarnos, ¿era esto solamente ignorancia? ¿Era esto solamente espanto? Marcos ya nos ha venido mostrando durante todo el Evangelio algo mucho más profundo. Pedro no solamente es que no entiende, Pedro es que sigue resistiendo al Mesías real. Ya lo vimos cuando Jesús anunció sus padecimientos, su muerte, su resurrección. Eso no me gusta, maestro, eso no me gusta. Pedro no aceptó ese camino. Él sí quería a Cristo, quería a Jesús, lo quería, pero no lo quería con la cruz. Y ahora, incluso después de contemplar todo esto, Pedro sigue respondiendo mal. La sugerencia de Pedro ilustra algo también que todos nosotros hacemos, hermanos. Todos nosotros queremos muchas veces controlar lo que Dios está mostrándonos. Queremos muchas veces, cuando tenemos una experiencia muy íntima con el Señor y nos agrada mucho, queremos prolongar ese momento. Queremos que toda nuestra experiencia de la vida cristiana fuera en un monte, contemplando la gloria de Dios. Preferimos construir tiendas para alargar estos momentos antes que cargar nuestra cruz y seguirle, antes que permitir que Él cumpla su voluntad. Preferimos una experiencia sublime antes de rendirnos al camino del Mesías sufriente. Pero nuestra tendencia también, todos los que estamos aquí, es tal vez juzgar a Pedro. Pero no nos precipitemos, porque la voz de Pedro nos está representando a todos nosotros, está representando lo que hay en nuestro corazón, y eso es que nosotros tenemos una perspectiva muchísimo más grande. Nosotros también queremos un Cristo glorioso, cuya gloria no pase por la cruz, ¿verdad? Seguimos muchas veces resistiéndonos cuando Él nos habla de tomar la cruz, de negarnos a nosotros mismos, de lo que la gloria de Cristo significa también para nosotros. Pedro ha visto mucho. Pedro ha oído mucho, Pedro ha visto el poder de Jesús sobre la naturaleza, ha visto a Jesús echando demonios, ha visto a Jesús sanando enfermedades, ha visto a Jesús resucitando a la hija de Jairo, ha visto el poder de Jesús sobre la muerte, ha confesado que Él es el Cristo y sigue sin responder apropiadamente, porque el problema no es solamente la falta de evidencia, la tenía toda. La tenemos toda nosotros también, a este lado de la cruz. El problema es que el corazón humano, nuestro corazón, resiste al Mesías.
cuando nos habla de sufrimiento, cuando nos habla de cruz, de negarnos. Sin embargo, la lógica de Jesús es totalmente radical a la nuestra. Él decidió caminar voluntariamente hacia la cruz, porque esa cruz era nuestra liberación. Y nosotros seguimos intentando detenerlo. Mira, os voy a poner un ejemplo. Es como si un extraño de repente empieza a porrear la puerta de nuestra casa. Nosotros estamos detrás de la puerta empujándola, porque este extraño ha visto que nuestra casa está en llamas. Hay incendio al final de la casa. Se están quemando nuestras habitaciones. Nuestra mujer y nuestros hijos se están a punto de quemar. Y nosotros juntamente con ellos, pero seguimos presionando la puerta para que este extraño no entre y nos salve. Nos seguimos resistiendo, no dejamos que nos libre, que vaya a la cruz y nos libere. Incluso quiere entrar y dar su vida y nos resistimos. Esto es un ejemplo más o menos de lo que nosotros, hermanos, hacemos en nuestro corazón cuando el Señor nos habla de todas estas cosas. Fijaos, para entender mucho mejor la escena, Lucas nos añade un detalle muy importante, porque Moisés y Elías estaban hablando con Jesús. ¿Sabéis de qué estaban hablando Moisés y Elías con Jesús y que Pedro y los demás discípulos lo estaban escuchando? Estaba hablando, Lucas dice, de su partida. Amén. Literalmente de su éxodo. Es decir, del camino que iba a cumplir en Jerusalén, en la cruz, muriendo y resucitando. Y Pedro y los demás lo han escuchado y siguen resistiéndose. Mientras el cielo le están señalando que el camino que tiene que seguir Cristo es el de la liberación en la cruz, Pedro sigue sin estar preparado para escuchar todo lo que necesita oír. Y ahora, hermanos, llegamos al clímax de este pasaje, al clímax de la revelación en la montaña, al punto culminante de toda esta escena. Todo lo anterior para lo que nos ha venido preparando Marcos llega a este momento. La gloria visible del Hijo, la presencia de Moisés y de Elías, el error de Pedro, todo desemboca aquí ahora, en la intervención directa del Padre. Y dice el versículo 7 que entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Primero aparece una nube que los cubre con una sombra. Y todo esto sucede en un monte. Generalmente los montes en la Escritura están asociados a la revelación de Dios. La escena nos está remitiendo directamente a algo que pasó en el Éxodo, en Sinaí, en el capítulo 24. No vayáis allí, os lo cuento. Allí una nube cubrió la montaña y al sexto día, qué casualidad también aquí, después de 6 días, Dios llamó a Moisés que entrara en su gloria y la gloria de Dios reposó sobre aquella montaña y Moisés lo vio. Allí también se mostró la majestad de Dios. Y dice la Escritura, cuando seguimos leyendo estos capítulos del Antiguo Testamento, que Moisés cuando bajaba iba a los hijos de Dios, tenía que cubrir su rostro, porque su cara brillaba y no lo podían ver. Aquí nos está dando una terrible declaración Marcos acerca de Jesús. ¿Cuándo resplandece la gloria aquí de Jesús? ¿Cuando entra en la nube o antes? El resplandor ya lo irradiaba antes de entrar en la nube. La gloria de Moisés, reflejada en su rostro, era de Dios, pero la gloria que irradiaba aquí Cristo era suya, le pertenecía a Él. Y desde la nube se oye una voz. Y esta no es la primera vez que el Padre habla de Jesús. En Marcos, si os acordáis, no hace falta que vayáis, pero al principio del Evangelio de Marcos, en el bautismo de Jesús, emergiendo de las aguas, mientras era bautizado por Juan el Bautista, vino una voz del cielo que decía, tú eres, decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En aquel momento la voz no vino por causa de los que le rodeaban, en aquel momento la voz vino por Jesús. Tú eres, le dijo el Padre al Hijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y esto es clave, porque el Padre ahora está hablando para corregir la incomprensión de los discípulos y para fijar los ojos, la atención en Él. Aquí no dice, tú eres mi Hijo amado, aquí se está dirigiendo a los discípulos y está diciendo, este es.
mi Hijo amado. Pedro, no se trata de Moisés, no se trata de Elías. Él no es una figura más dentro del panorama de toda la historia de la revelación, no es un profeta más. El Padre lo está señalando directamente a él. Jesús sigue siendo el centro de la historia. Jesús es el Hijo amado. Y con estas palabras el Padre está deshaciendo todos los conceptos extraños que Pedro tenía todavía en su mente y llevaba en su mente. Jesús no puede ser colocado, Pedro, al lado de Moisés y de Elías, como si compartiera su rango con ellos. No es uno más entre los grandes, Pedro. Este es mi Hijo amado. Y además el Padre aquí está declarando un amor singular, un amor único, un amor especial, eterno. No es un hijo más en sentido singular. Es el Hijo amado del Padre, el objeto de su complacencia eterna. El amado eterno, el Hijo, Jesús, que complace a su vez al Padre. Porque ahora, ¿qué? Dijo Jesús, camina voluntariamente hacia la cruz. Pero el punto decisivo de esta revelación, hermanos, no es esta. No se queda aquí. No termina en la identidad del Hijo, que sí, que ya deshace todos los conceptos de quién era el Mesías que tenía Pedro en su mente. El punto decisivo concluye en lo que termina diciendo el Padre, en esta palabra, a Él oíd. Este es el clímax de toda la revelación. No es una sugerencia, no es un consejo, no es una invitación, si te parece apropiado, es una orden. Y en esta orden hay muy probablemente, bueno, más que probablemente, una referencia directamente a Deuteronomio 18:15, que ha leído nuestro hermano Antonio, cuando en Deuteronomio 18:15 dice, cuando dice Moisés mismo, profeta del medio de ti, le está diciendo al pueblo, de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y luego Dios confirma, profeta le levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Es decir, el Padre no solamente identifica a Jesús como el Hijo amado, el Padre está señalando que Jesús era ese profeta a quien todo el pueblo debía escuchar y debía la obediencia absoluta. Ese profeta que esperaban era Jesús y tenía su cumplimiento en él. Y esa orden tenía un propósito específico y concreto en este contexto. Fijaos, ¿de qué contexto estamos hablando? ¿De dónde venimos? 6 días antes, ¿qué pasó? No está diciendo el Padre, prestad atención a Jesús en sentido general. Bien específicamente dada para que lo escuchen precisamente en aquello a lo cual se habían opuesto, a aquello en lo cual estaban resistiendo. Escuchadle cuando os hable del sufrimiento, escuchadle cuando os hable de rechazo, cuando os hable de muerte, cuando os hable de resurrección, escuchadle cuando redefina lo que significa ser el Mesías, escuchadlo cuando os llama a seguirlo y a tomar vuestra cruz, escuchadlo cuando contradizca todas las expectativas religiosas que vosotros tenéis acerca de Jesús. Y el Padre está corrigiendo a Pedro. Pedro había querido hablar, proponer, dirigir la escena, poner 3 tiendas, fijar esa experiencia, quedarse ahí en el monte con ellos. Pero el Padre no entra en un debate teológico con Pedro. A ver, vamos a ver, Pedro. No entra en una discusión con él sobre su propuesta. Lo está desautorizando por completo. El único al que tienes que obedecer, el único al que tienes que escuchar, al que tienes que seguir cuando te hable, es al Hijo. Escuchadle a Él. Y entonces Marcos, ahora, voy a tomar un poco de agua, añade un detalle final. Un detalle pleno de significado. Fijaos, todas las cosas que Marcos escribe en el libro no son casualidades. Es increíble. Y dice, y luego, cuando miraron en el versículo 8, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. La escena termina de forma abrupta. De repente, cuando miran, ya no ven a nadie más. La escena está vacía, Moisés y Elías se han marchado, han desaparecido, la nube también ha pasado, la voz del Padre ha cesado y queda Jesús solo.
Hermanos, este detalle está resumiendo toda la historia, todo lo que debían haber visto antes. La ley y los profetas han dado paso a aquel que cumple todo, a aquel que permanece en el centro, a aquel que permanece. El Padre ha hablado y ahora toda la atención debe quedar fijada solo en el Hijo. Jesús solo, revelado como el Mesías real, como el Mesías rey, el Hijo amado, el profeta prometido, el único al cual deben escuchar, el mismo que 6 días antes les anunció que debía padecer, que debía ser desechado, que debía morir y que debía resucitar. Así que esta escena, como decíamos al principio, no fue dada para apartar a los discípulos de la escena anterior de la cruz, sino para confirmarla. ¿Quién es el que va camino de esa cruz? El Padre lo que está haciendo es legitimando, confirmando, exaltando al Hijo, precisamente en eso que ellos habían rechazado, en el camino a la cruz. Y ahora decimos nosotros que escuchar a Jesús empieza por aceptar su palabra sobre la cruz y permitir también que deshaga todas las nociones, todos los conceptos dulcificados y imaginarios, todas nuestras expectativas equivocadas acerca de lo que es, del tipo de Mesías al que queremos seguir. Y ahora, hermanos, después de terminar toda esta escena en el monte, viene el descenso. Pedro había querido levantar esas 3 tiendas, prolongar todo esto, pero Jesús no estaba dispuesto a quedarse allí. Ahora Jesús va a reinterpretar lo que ellos no han entendido. La gloria del monte no era una alternativa a la cruz, sino una confirmación de quién era Él realmente. Y mientras desciende, lo primero que hace Jesús, ¿qué es? Les ordena que no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Y la orden era necesaria. Ellos no podían hablar de algo que no entendían, no podían hablar de una gloria que no comprendían al lado de la cruz. Hubieran malinterpretado y seguirían distorsionando una verdad acerca del Mesías para ellos mismos y para otros. Ahora, no les dice que se callen por completo, solamente la orden es hasta la resurrección. Cuando lo entiendan, entonces hablarán de esa gloria, y deben hablar. Una gloria anunciada sin cruz hubiera producido eso, un malentendimiento. Y eso es lo que Jesús ha venido machaconamente corrigiendo vez tras vez en el Evangelio. No lo digáis a nadie, no les permitía hablar. A los demonios, a muchos que eran sanados, que no entendían la gloria del Hijo de Dios. Aquella generación estaba saturada de todas esas expectativas triunfalistas. Pero el verdadero Mesías no iba a instaurar su reino por medio de la guerra, por medio de las armas, sino por medio del sufrimiento, de la muerte y de la resurrección. Y dice Marcos a continuación, en el versículo 10, que guardaron la palabra entre sí. En este sentido parece que ellos obedecieron, pero enseguida añade que discutían qué sería aquello de resucitar de los muertos. Su problema no era un problema, hermanos, el problema no era un problema de ignorancia acerca de qué significaba la resurrección. Si ellos habían visto una resucitación, si habían visto a Jesús resucitar a la hija de Lázaro, si los fariseos hablaban de la resurrección, de la esperanza futura, si hasta Marta reconoció, mi hermano, yo sé que resucitará en el día venidero. No era un problema de que no entendían la resurrección. La dificultad estaba en otra parte. No podían encajar ahora lo que Jesús acaba de decir. No habléis de esto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos. No encajaban que el Mesías tuviera que morir y resucitar. Fijaos qué paradoja. Jesús está utilizando una figura, el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre está relacionada en Daniel 7 con un ser glorioso que recibe poder, reino, majestad, honor. Y ahora Jesús une ese título glorioso del Hijo del Hombre con el sufrimiento. Entonces ellos estaban dilucidando esta imagen escandalosa para ellos. Si era escandalosa que el Mesías muriera, ¿cuánto más lo era que el Hijo del Hombre tuviera que pasar por ella? Seguían resistiéndose a aceptarlo. Siguen luchando con la palabra de Jesús. La revelación ha sido inmensa, pero el corazón, hermanos, resistiendo al Mesías real.
En medio de toda esta perplejidad, los discípulos hacen lo correcto. Vienen y le preguntan a Jesús diciendo, hacen lo correcto porque van a donde Jesús a resolver sus dudas. Y esto es lo que tenemos que hacer siempre nosotros. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Hoy parece que los estoy machacando, pero hermanos, nosotros somos estos. Poneos en el lugar de ellos. Nosotros reaccionamos igual. Pero esta pregunta que lanzan ellos ahora no es nada inocente. En realidad ellos estaban tratando de resolver ese problema. Lo que habían escuchado de los escribas y fariseos, de los escribas, la enseñanza de que resucitaría, la gloria que habían visto en el monte y las palabras de Jesús acerca de su muerte, querían resolverlo. Seguían leyendo las promesas a la luz de lo que ellos sabían y no soportaban un Mesías rechazado. Así que responde Jesús y dicen, en el versículo 12, Elías a la verdad vendrá primero, no lo contradice lo que decían los escribas, y restituirá todas las cosas. Pero inmediatamente, fijaos lo que hace Jesús, les obliga a releer la Escritura, les obliga a ver la Escritura, porque les dice, ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Entonces el problema no era solamente qué hacer con Elías, el problema es que ellos estaban dispuestos a escuchar las promesas de restauración futura, las promesas que les agradaban, las promesas que decían los escribas que era lo que había sucedido, pero no estaban dispuestos a escuchar otras promesas, no estaban dispuestos a escuchar que el Hijo del Hombre habría de padecer. Y estas palabras que dice Jesús en esta pregunta que les hace, ¿cómo está escrito que padezca mucho y sea tenido en nada? Esto los conectaba inmediatamente con el siervo sufriente de Isaías 53. Cuando habla de un varón despreciado, desechado y no estimado, les está obligando a leer toda la Escritura, no solamente las partes que encajan con sus expectativas. Y eso nos hace a nosotros también. Eso también es una confrontación para nosotros. Nosotros que somos muy dados y nos gusta leer todas las promesas de la Biblia, no nos gusta leer las cosas que nos dice el Señor. Quien quiera seguir en pos de mí, tome su cruz. El que quiera vivir piadosamente habrá de padecer persecución. A vosotros se os ha concedido no solamente que creáis, sino que también padezcáis por causa de él. Entonces Jesús añade en el versículo 13 y confirma, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Con esto está diciendo que la promesa que ellos decían que no se había cumplido y que era necesario que Elías viene primero, Jesús dice, esta promesa ya se cumplió. ¿Por qué os asombráis de que el Hijo del Hombre os diga que va a morir y a resucitar? No estaba escrito tal vez en la Biblia de modo explícito que que Elías cuando viniera padecería y sería rechazado y sufriría y fuera muerto. Pero ellos entendieron que Jesús se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Y Mateo así nos lo confirma, no sé si es Mateo o Lucas, nos lo confirma en su Evangelio, que ellos entendieron que Jesús estaba hablando de Juan el Bautista. Entonces, si al precursor le hicieron todas estas cosas, ¿por qué os escandalizáis cuando el Mesías os dice que ha de seguir el mismo camino? El patrón que se dio con todos los profetas en el Antiguo Testamento, rechazo, persecución, sufrimiento, también se había dado con Juan el Bautista y ese mismo patrón se iba a dar con el Hijo. La restauración esperada que vosotros tenéis en vuestra mente de que Elías restaurará todas las cosas, viene acompañado de rechazo, viene acompañado de sufrimiento. Esto es lo que les está explicando Jesús en el descenso. Y así entendemos finalmente hacia dónde nos ha estado llevando Marcos. Todo cuando ocurrió en el monte, todo, absolutamente todo, la transfiguración, la presencia de Moisés y Elías, la voz del Padre, no fue dado para suavizar el escándalo de la cruz, sino para preparar a los discípulos para aceptarlo, para no resistir a la voz del Hijo. El Padre no contradijo al Hijo, lo confirmó en su camino. La gloria revelada en el monte no cancelaba el sufrimiento anunciado por Jesús en el camino hacia Jerusalén, lo iluminaba. Jesús obliga a sus discípulos a releer toda la Escritura y a revisar sus expectativas. El Mesías glorioso es también el Mesías rechazado. El Hijo amado también es el Hijo del Hombre que debe padecer mucho
y ser tenido en nada. Y escucharlo de verdad significa aceptar no solamente su gloria, sino también su cruz. Jesús reinterpreta y explica toda la Escritura. Toda esta experiencia, hermanos, en el monte, ya hemos dicho desde el principio que no fue fortuita, fue ordenada por Dios para mostrar quién era Él, qué clase de Mesías había venido a ser. La transfiguración no fue dada para apartar a los discípulos de la cruz, sino para prepararlos para ella. Dios les muestra que la gloria del Hijo precisamente, se las muestra precisamente cuando ellos estaban resistiendo al camino del sufrimiento. Muchas veces así, también con nosotros. Jesús no es un hombre más, no es un profeta más, no era un enviado más para cumplir las expectativas populares. En el monte el velo se descorrió para que los discípulos pudieran contemplar quién era ese Mesías, glorioso, resplandeciente, aquel cuya majestad no podía ser producido por ningún medio humano. La presencia de Moisés y Elías confirmaban además que Jesús era la meta de todo lo que habían escuchado, la meta de todas las Escrituras. Si quitas a Jesús de la Escritura, cuando tú lees el Antiguo Testamento, te quedas en nada, en un libro de historias que no tiene sentido. La ley y los profetas convergen en Cristo. Él era el centro de toda la historia de la salvación, el cumplimiento de las promesas, el Hijo amado de Dios, en quien el Padre se complacía. Pero el texto no solamente nos ha explicado quién es Jesús, también nos muestra qué venía a hacer Jesús. El Rey glorioso es también el siervo sufriente. El Hijo amado es también el Hijo del hombre que debe padecer mucho y ser desechado. La gloria que resplandece en el monte no contradice la cruz. Será mucho más gloriosa en la cruz. Lucas nos dijo que Moisés y Elías estaban hablando de la partida de Jesús, de su muerte, de su resurrección. Y ahí vemos con más claridad qué vino a hacer Jesús. Jesús no vino a cumplir nuestras expectativas mundanas. Jesús vino a realizar la liberación definitiva de su pueblo, no de los enemigos externos, no de Roma, sino del pecado, de la muerte, de la culpa y del juicio de Dios. En la cruz cargó nuestros pecados. En la cruz soportó en nuestro lugar la ira justa que nosotros merecíamos. Y en la cruz Él abrió, por medio de su muerte y su resurrección, el camino a la verdadera liberación. Igual que cuando Dios, con las aguas en el Mar Rojo, cubrió a todo el ejército de los egipcios que los perseguían y abrió la liberación en el Éxodo, así fue cubierto y se cubrió Cristo en la cruz por nosotros, para iniciar nuestra liberación. Por eso el mandato del Padre es tan decisivo. Escúchale a Él oíd. Confirma y legitima el camino del Hijo, lo señala desde la nube y ordena, no sugiere que deben escucharlo precisamente en esto, porque el sufrimiento de Él tiene algo que ver con tu sufrimiento. Es la respuesta a tu problema. Escuchar al Hijo no significa simplemente admirarlo selectivamente, abrir la Biblia y leer aquellas historias tan bonitas que a nosotros nos gusta. Significa rendirse a su voz. Significa, como un hermano predicó desde aquí, doblar la rodilla delante de Él. Y años más tarde, la carta de los Hebreos expresará esta misma verdad con palabras gloriosas. Fijaos lo que dice, lo hemos leído antes. Dios, habiendo hablado en Hebreos 1, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días que estamos viviendo nosotros ahora, nos habla por la voz del Hijo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No se puede resumir mejor lo que Marcos nos ha estado contando. Esto es exactamente la narrativa de Marcos. El Jesús transfigurado que están viendo en el monte
también es el Jesús que baja del monte, que va a ir a la cruz, que va a purificar nuestros pecados, que va a abrir el camino de nuestra liberación. Es la voz autorizada y la revelación última de Dios. El Rey de Majestad es el mismo siervo que da su vida en rescate por muchos. Y por eso no podían hablar de la resurrección, de su gloria, perdón, no podían hablar de su gloria, de la que habían visto en el monte, hasta que no hubiera ocurrido la resurrección, porque no la podían entender plenamente. Lo que vieron fue una revelación anticipada de quién era realmente el crucificado. Podemos sacar aplicaciones para nosotros. Nos gusta un Jesús que nos consuela, nos gusta un Jesús que nos ayuda, nos gusta un Jesús que nos bendice. Pero ¿no es cierto que resistimos cuando Él nos llama a negarnos a nosotros mismos? ¿A servir a nuestros hermanos? ¿A servir en la iglesia? ¿A tomar nuestra cruz? ¿A dejarnos corregir? ¿A rendirle toda nuestra vida? Escuchar al Hijo significa abandonarte a Jesús, morir a tus expectativas y empezar a someterte a lo que Él dice. El Padre no dijo que lo corrijas a Él, el Padre dijo que lo escuches a Él. Y nosotros también muchas veces queremos a un Jesús que encaje con nuestros planes. Hacemos ya los planes y los ponemos delante de Dios, bendícelos. Nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestra idea de matrimonio, nuestra idea de vida. Tengo este plan, Señor, bendícelo. Pero ese no es Jesús. Jesús ha dicho, escúchale a Él. Incluso queremos experiencias espirituales. Es que me gusta estar en el monte, me gusta en la iglesia cuando se mueve el Espíritu de Dios, cuando yo me siento bendecido, me gustaría estar ahí toda la vida. No. Él, Jesús, baja del monte. Deja que Él sea el que priorice tu vida, el que la dirige, el que marque lo que tú debes hacer. No tomes tus iniciativas, no marques tu destino, deja que Él marque tu destino. Deja que Él te contradiga. El Padre no te dice que acomodes tu vida alrededor de Jesús, que le tomes como un añadido a tu vida, como si se tratara de algo más que camina contigo. No. Te dice, a Él oíd. Los discípulos esperaban esa liberación visible de nuestros enemigos, de Roma, que echara a los gentiles del pueblo, que Israel fuera otra vez la nación que fue. Pero, ¿qué era lo que no esperaban ellos? ¿Qué era lo que no esperaban del Mesías? No esperaban un Mesías que los librara de sí mismos, de su pecado. Y nosotros seguimos tropezando, hermanos, en la misma piedra. Vamos a Él, como veíamos ayer también en la clase de jueces. Queremos que nuestras circunstancias cambien, queremos libertadores, queremos que cambien las circunstancias. Pero así no se resuelven los problemas, hermanos. Los problemas están en el corazón. No que desaparezcan ciertas cosas que a nosotros nos preocupan. Señor, si me quitaras esto, si no tuviera este trabajo tan cargado, si no tuviera estos estudios tan fuertes, si mi familia me tratara mejor, si me dieran un mejor sueldo, un mejor trabajo, entonces te serviría mejor. No. Nosotros necesitamos a un Mesías que cargue con nuestro pecado, que derrote nuestra culpa, que nos libere de la esclavitud de nuestro pecado, a dónde nuestro corazón, nuestro malvado corazón nos quiere dirigir, a dónde. De ahí es donde el Padre quiere liberarnos, donde Cristo debe reinar en nuestra vida. Muchos quieren un Jesús dulce, simpático, no que le muestre su pecado. ¿Cuántas veces coges tu Biblia y la abres para decirle, Señor, muéstrame mi pecado, que las soberbias no se ensoberbezcan de mí, como decía el salmista? Un Jesús que me acompañe en mi vida, ¿es lo que yo quiero? Pues no, Jesús ha venido a gobernar nuestra vida porque Él es el Rey. Este no es el Jesús del monte, el que nos hemos ideado en nuestra cabeza. El Padre no dice que lo uses como tú quieras, sino a Él oíd. Hermanos, vemos también aquí la gracia del Señor. Los discípulos fueron lentos, fueron torpes, fueron resistentes. Y aún así, ¿Jesús qué hizo? No los desechó. No les dijo, vete Pedro, ya no voy a perder más el tiempo contigo, es que no entiendes nada. Le dio más gracia. Les dio una nueva revelación, lo llevó consigo, lo siguió formando. Pero la lentitud, hermanos, no justifica la dureza de nuestro corazón, pero tampoco agota la paciencia de Dios para aquellos que son suyos. ¡Qué bueno! Y para concluir ya, hermanos, comenzábamos diciéndonos que a todos nos encantan historias de éxito, nos atraen los deportistas de élite, la gente que triunfa,
despiertan nuestra admiración, pero de repente sufrimos decepción. Y la pregunta que nos hacíamos al principio, que es que estas decepciones humanas, con ellas todos convivimos. La pregunta no es esa, la pregunta que todos tenemos que hacernos es, ¿estás decepcionado con Dios? ¿Dios ya te ha decepcionado cuando se revela en Cristo? ¿Estás decepcionado con sus expectativas? Pues la respuesta de este pasaje es clara. El problema no es que Cristo nos decepcione, Él es perfecto, justo, bueno, santo. No puede decepcionarnos. El problema es que nosotros nos decepcionamos porque tenemos en la idea, en la cabeza, la idea de un Mesías, de un Cristo, de un Hijo de Dios distinto. Queríamos uno que nos bendijera en todo, que nos llevara en gloria, que nos llevara a la gloria sin la cruz, a un triunfo sin que nosotros nos rendiéramos. Pero el Padre interviene y corrige esta expectativa errada y equivocada de Pedro, su ceguera, y le dice, este es mi Hijo amado, Pedro, a Él, escúchale cuando te hable de todas estas cosas. Porque la verdadera gloria de Cristo no consistió en que viniera a alimentar todas nuestras ilusiones humanas. La verdadera gloria de Cristo vino en que vino a salvar pecadores. No vino primero a darnos éxito, sino a llevar nuestra culpa. No vino a evitar la cruz, sino a caminar voluntariamente hacia ella. Y precisamente en esto, la gloria del monte resplandece aún más cuando entendemos a dónde va Jesús y qué hizo en esa cruz. Y por qué se oponían a su rechazo. Entonces, cuando vemos que Él va al sufrimiento y va a la muerte allí por nosotros, hermanos, la gloria del monte es incomparable con la gloria de la cruz después. Es mucho más impresionante cuando vemos ahora a Cristo con esta gloria. La buena noticia, hermanos, es que el sufrimiento no tuvo la última palabra con Cristo. Por lo tanto, tampoco la tendrá con todos aquellos que están unidos a Él. El Padre no lo abandonó completamente, no lo dejó en la muerte. El Padre lo levantó con poder. Y por eso, si hoy estás en Cristo, tu dolor, tus angustias, tus enfermedades, tus sufrimientos, todas aquellas cosas que te quitan la paz, no tienen la última palabra. Después de la cruz vino la resurrección, después de la ascensión, la gloria y la vindicación del Hijo. Y así será con todos aquellos que ponen la esperanza en Él. Y sí, el Padre que nos dice, oídle a Él, si este Padre que dijo, oídle a Él, no escatimó a su propio Hijo amado, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dice el apóstol Pablo. Así que la invitación final, hermano, hoy es escucharlo a Él, rendirnos a Él y seguirlo como el Mesías real, como el Hijo eterno, amado de Dios, la última voz autoritativa de Dios. Porque al final, la mayor promesa de todas no es que Dios no nos da aquellas expectativas que nosotros teníamos. La mayor sorpresa y la más grande, impensable de todas, es que Dios en Cristo Jesús nos dio muchísimo más que esas expectativas pequeñas, pobres, humanas, pecados perdonados, reconciliación con Dios, el Hijo amado entregado por nosotros, que nos ama, y la promesa segura de que donde Él está, nosotros también estaremos. Ninguna expectativa humana igual a esto. Cristo resucitó y reina, y el Hijo glorioso que fue a la cruz es exactamente el Salvador que todos nosotros necesitamos. Amén. 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 Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias, queremos pedir perdón, queremos arrepentirnos por nuestros pecados, queremos arrepentirnos por cuántas veces hemos visto al Hijo como lo que no es, cuántas veces nos hemos acercado a Él buscando expectativas, buscando cosas, buscando un triunfo que nos dé aquí en la tierra, que nos libre de todas las cosas que a nosotros nos desagradan. Pero cuántas veces no hemos entendido absolutamente nada, no hemos entendido que Él no vino aquí para eso, que Él vino para librarnos de nuestro mayor enemigo, de nuestro pecado, de Satanás, de la muerte, del sufrimiento eterno, de la condenación eterna, del juicio final. Vino a librarnos de nuestros pecados. Y no te hemos dado las gracias por eso como debería. No te hemos amado, ni hemos rendido, ni hemos entregado toda nuestra vida como el Hijo demanda. Padre, queremos que hoy sea esto lo que nos quede en nuestro corazón y en nuestra mente. A Él oíd. Y también, Señor, nos vamos con la esperanza y con la gracia segura de que tú no desechas a personas como nosotros, que a veces somos duros y tardos en entender, en responder adecuadamente.
Gracias por la paciencia que tienes con los que te aman. Gracias por su paciencia. Y te pido por los que están aquí, Señor, y no conocen al Hijo. Te pido por aquellos que tienen los ojos vendados, que aún tienen en su mente la idea de que la felicidad está en este mundo, de que puede ser encontrada por medio de cosas, por medio de satisfacciones temporales, pasajeras, que mueren y perecen para siempre. Ayúdales a ver, Señor, que la eternidad es nuestra esperanza, que Cristo es nuestra esperanza, que Cristo es nuestra mayor gloria, nuestro gran tesoro, nuestro gran gozo. Gracias, Señor, por habernos hablado en esta mañana y por tu amor, tu misericordia para con todos nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.